Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida... Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al escritor Mario Escobar, autor del libro Los niños de la estrella amarilla. Bienvenido, Mario. Hola, gracias. Bueno, este 13 de junio a la tarde va a tener lugar a las 7 de la tarde una presentación de este libro auspiciada por el Centro Sefarad de Israel y la Embajada de Francia. Y esto va a tener lugar en la residencia del embajador de Francia, en la calle Serrano. Por lo tanto, es una entrada libre, pero hay que inscribirse. Vamos a empezar diciéndolo esto, y porque lo tendremos que repetir. Tienen que apuntarse, escribir a enar.corby, con B, enarcorby@gmail.com, pidiendo que ustedes quieren acudir a la presentación de este libro, en la cual también estará el historiador Philippe Jutard, y terminará el acto con habrá un interludio musical del coro de la Iglesia Unida. Todo esto es la presentación del acto, pero lo principal es ¿quiénes eran, Mario, estos niños de la estrella amarilla? Pues la verdad que es una historia muy bella, de las pocas, ¿no?, esperanzadoras que hay en la Segunda Guerra Mundial, y surgió por un viaje organizado por Casa Sefarad en el año 2011. Un grupo de historiadores, escritores, sobre todo protestantes, pues fuimos invitados a visitar París. Estuvimos en la Casa de la Shoah en París. Varios historiadores nos estuvieron explicando la situación de los judíos franceses durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y después fuimos al sur de Francia y visitamos varias localidades que se habían destacado por salvar, ayudar a niños judíos de la huida, ¿no?, de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una de esas localidades fue Le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon es un pueblo perdido, ¿no?, en los Prealpes franceses, no muy lejos de Suiza. Y es un pueblo que tiene una característica especial. No solo hubo algunas personas que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que toda la comarca, no solo el pueblo, toda la comarca ayudó a los judíos en este periodo, sobre todo a partir del año 40, pero más aún desde el 42 hasta el final de la guerra. Y de hecho esta localidad está declarada justa entre las naciones, y la novela trata sobre cómo dos niños judíos huyendo de las redadas del verano del 42 van a acabar en esta zona del Chambon-sur-Lignon, y cómo varias personas, pero en especial los líderes un poco de este movimiento, André Togmé y su esposa Magda, y otros muchos también, pero estos dos en especial, les van a acoger y van a poder vivir en un sitio de una manera tranquila en medio de una guerra terrible, ¿no?, que está asolando Europa y que está siendo especialmente cruel con los judíos europeos. Uh-huh. Bueno, como decimos, esa es la parte novelada, pero es que, como suele pasar, la realidad es todavía más increíble, ¿no?, que lo que pasó en un sitio como este, porque aparte este sitio tenía la particularidad que durante muchos siglos incluso fue refugio de hugonotes, ¿no?, que son como en Francia se llamaban a los protestantes que eran perseguidos. Sí, es una localidad que al ser tan apartada, ¿no?, tan difícil acceso en invierno, se quedaba aislada durante mucho tiempo, pues fue siempre una tierra de acogida, ¿no? Los hugonotes, sobre todo a partir de Luis XIV, tienen que esconderse. Muchos huyen a Suiza, otros a Inglaterra, otros a América, y los que se quedan en Francia pues viven en localidades tan apartadas como esta. Esta comunidad hugonota o protestante francesa había sufrido en sus propias carnes la persecución, había sentido lo que era pues ser discriminado, en este caso también por tu religión, y a partir de ese momento pues crearon un sistema de ayuda mutua, de comunidad muy fuerte, que hizo que cuando sucedió lo mismo a los judíos en Francia, ellos fueron totalmente empáticos con ellos, se sentían identificados, ¿no?, porque de alguna manera habían sufrido lo mismo en sus carnes en esos siglos de persecución en Francia, y además habían creado ya un sistema de cooperativas, ya no solo económicas, sino de recogida
a niños, porque ya Lyon no está muy lejano de esta zona. Las zonas obreras de Lyon se refugiaban niños durante el verano para que pudieran vivir en un ambiente más saludable y alejado de las zonas fabriles, ¿no?, de las grandes ciudades. Y cuando llega la guerra, pues ya André Tocmé, que es el pastor principal de una de las congregaciones, ya ha creado una red, porque él tiene muchos amigos en Alemania, sobre todo la iglesia confesante, ¿no?, que es la iglesia luterana que no apoyó a Hitler, y le han contado lo que está sucediendo allí. Entonces él va a preparar a la población para que resista de una manera pacífica. No hay una cosa que André Tocmé creó, que llamaban las armas del espíritu, ¿no?, combatir al mal sin hacer el mal, sin la violencia, sino a través de una resistencia pacífica que logró, en el caso del Chambord-Suriñón, aunque son cifras aproximadas, salvar aproximadamente unos 5.000 niños en toda la comarca y muchos más adultos, ¿no?, porque no solo hubo niños entre las personas que se salvaron, a costa incluso de la vida de algunos de los miembros de esa comunidad, que fue pues llevado a Auschwitz y terminado por ayudar a estos niños judíos en Francia. Uh-huh. Bueno, entre estos adultos, no solamente niños que mencionabas, hay nombres muy destacados, ¿no?, como André Juraki, Jules Isaac, León Poliakov o el propio Albert Camus, que dicen que escribió en esa situación, en ese lugar, La peste. Sí, Albert Camus es una curiosa coincidencia, ¿no?, que este hombre llega aquí al Chambord-Suriñón, está escribiendo La peste, que muchos dicen que en el fondo no solo pues es la peste real que pasó en Argel, ¿no?, sino que sobre todo lo que está queriendo es mostrar a Europa, advertir a Europa de que los nazis son como esa peste que se extiende y acaba destruyéndolo todo. Sabemos que conoció a André Tocmé, tuvieron relación el tiempo que él estuvo allí, y también fue un sitio de paso, porque muchos llegaban hasta allí y al no estar muy lejos Ginebra y la frontera con Francia, pues huían hacia Suiza, y otros, tampoco está demasiado lejos Marsella. No olvidemos que esta parte está todavía en la zona que llamaban libre, aunque había un régimen como el régimen de Vichy, con el mariscal Pétain, que era antisemita y casi tan cruel en algunas cosas con los judíos como fueron los nazis, pero durante un tiempo fue una manera de salir, ¿no?, a través de Marsella. Algunos incluso fueron a la zona ocupada por Italia, porque Italia también ocupó una pequeña parte de Francia, porque aunque sabemos que hubo deportaciones, los fascistas no fueron no persiguieron tanto a los judíos, ¿no?, y algunos intentó refugiarse en la parte italiana, ¿no?, pero muchos se instalaron allí, sobre todo cuando ya los alemanes ocupan esa zona, por temor a que haya un desembarco aliado por Marsella. Ya hay un momento en el que están acorralados, no pueden salir, ¿no? Tal vez lo más sangrante de esto fue que Francia, una parte de Francia, la Francia que colaboró con el régimen nazi, la Francia de Vichy, y también muchos funcionarios en la parte ocupada por los nazis, actuaron contra los judíos hasta el ejemplo más sangrante, que es el de Vichy, que hizo una ley antisemita tan dura casi como la de Nuremberg, ¿no? Vemos que la persecución a los judíos no fue algo exclusivo de los nazis, sino por desgracia hubo gobiernos como el francés en ese momento, aunque estuviera sometido por los nazis y ocupado el país, que también fue bastante antisemita. Uh-huh. Bueno, este papel de Francia durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos es una cosa que está aflorando solamente en los últimos años, ¿no? Que de pronto, hasta hace un par de décadas, todo el mundo, yo creo que los propios franceses se habían convencido de que todos eran parte de la resistencia, ¿no?, y que eran grandes amigos de los judíos, y de pronto empezaron cada vez más a aparecer estos testimonios de colaboracionismo con los nazis o de iniciativas antisemitas propias, ¿no? Sí, de hecho, es tan duro, ¿no?, el trato que sufrieron los judíos franceses y los extranjeros que se refugiaron en Francia, ¿no? Porque no olvidemos que ya muchos judíos estaban huyendo de la República Checa o lo que quedaba, porque con la Checoslovaquia antigua, ¿no?, cuando Hitler ocupa buena parte del país, Austria, judíos de muchas partes, bueno, de Alemania mismo, ¿no?, de muchas partes de Europa que estaban huyendo de esa persecución, se refugian en Francia pensando que allí van a estar siempre seguros, y las autoridades francesas lo primero que hacen una vez que
que es ocupada Francia, es quitar la ciudadanía a muchos niños que habían nacido en Francia, que eran hijos de estos inmigrantes, esta gente que llegaba de fuera, pero habían nacido en Francia o tenían nacionalidad. Les quitan la nacionalidad para poder deportarles. Al principio se hablaba que había 70, 80 mil judíos en Francia en aquella época. Luego se supo que no, que era una cifra bajísima, que con la llegada de inmigración, algunos hablan hasta de 160.000 judíos, y que más de la mitad murieron, ¿no?, en campos de exterminio. Vemos que, aunque es verdad que muchos franceses sí resguardaron, es el caso de Chambos-Soulignan, pero de otras localidades y de otros grupos ayudaron a judíos a ocultarse durante la guerra, también es verdad que hubo una parte de Francia que colaboró. De hecho, lo que pasa en Le Chambon-Soulignan pasa o se deja en la sombra durante muchísimo tiempo, porque Francia no quiere revolver y sacar a la luz lo bueno, porque también sabe que va a salir pues aquellas acciones malas o perversas, ¿no? Uh-huh. Entonces es el presidente Jacques Chirac, sobre todo uno de los que dice, no, Francia actuó y persigue activamente a los judíos, y también reconoce la labor de Le Chambon-Soulignan. Dice de Le Chambon-Soulignan que fue el alma de Francia, ¿no?, uno de los pocos sitios en los que se respetaban los valores de la República, ¿no?, la igualdad, la libertad, la fraternidad. Y tal vez, pues, en esa confesión, pues estaba mostrando pues esa Francia oscura que también existió y que se puso del lado de los nazis. En tu libro, ¿qué hay más, historia o literatura? Yo soy historiador, me gusta que toda la documentación, todo lo que es historia esté bien fundamentado. Sin duda, Los niños de la Estrella Amarilla es una novela, y lo que sí hago siempre al final es poner qué es verdad y qué es ficción, qué personajes son reales, qué personajes son ficticios, qué situaciones son reales o ficticias. El marco y todo lo que pasó en Le Chambon-Soulignan es absolutamente verdadero, la vida de André Tormé, de Magda, la situación de los judíos en Francia, toda esa documentación ha sido muy, muy exhaustiva. Y luego está la parte novelada, porque no podemos saber, ¿no?, los diálogos, el día a día de cada personaje, cómo reacciona ante una situación. Pero yo creo que la novela tiene una virtud, ¿no?, que aunque no es 100% real, sí que llega al corazón, ¿no? Yo creo que una de las intenciones del libro, igual que en mi libro anterior, Canción de cuna de Auschwitz, pues tienen ese deseo de que la gente empatice con los personajes, que se dé cuenta que eso que sucedió puede volver a suceder si no nos cuidamos, y que le sucede a gente inocente, que el único pecado que había cometido era ser diferente a los demás, ¿no? Y es tal vez una buena vacuna en estos tiempos que corren, en los que el antisemitismo está aumentando en Europa y en otras partes del mundo, y la persecución al diferente y el racismo y ese nacionalismo exacerbado que pretende levantar fronteras otra vez en Europa, pues que no olvidemos nuestro pasado, y que, por desgracia, si lo olvidamos podemos volver a repetirlo. Uh-huh. Mario, tú nos has comentado que eres historiador y que tu otro libro de novela histórica también está relacionado con el Holocausto, con el mundo judío. Sin embargo, tú no eres judío, ¿no? No soy judío. Bueno, dicen que todos los españoles tenemos sí. bastantes. De hecho, yo tengo un apellido, mi cuarto apellido, Herbás, que hay un dicho que dice Herbás, judíos y conversos los más. O sea, en Herbás prácticamente toda la población era de origen judío de la época medieval, y seguramente alguna parte de mi sangre sin duda es judía, ¿no? Pero en mi caso soy protestante, que también en España no es una gran mayoría, pero sí tengo un gran aprecio al pueblo de Israel, a la historia de Israel, porque la historia de Israel los cristianos la tomamos como parte nuestra, ¿no? Porque es la historia también de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Uh-huh. Y tu terreno de especialización dentro de la historia, que supongo que es la historia del siglo XX, ¿no? Porque las dos novelas están ambientadas en esa época, ¿o no? No, mi especialidad es historia moderna del siglo XVI, de la Revolución Francesa. Ajá. Siempre me apasionó la historia contemporánea, y de hecho en mi biblioteca hay casi un tercio de biblioteca dedicada a la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, el nazismo es un tema que me ha obsesionado siempre desde muy joven, incluso antes de ser historiador, porque creo que es un momento muy, muy, muy trágico de la historia. Es el momento en el que se ve de una manera más descarnada el alma del ser humano, ¿no?, y la capacidad que tiene para destruir, ¿no? Y desde entonces, yo creo, desde que lo descubrí muy jovencito, me he propuesto en varios libros. Estos son
los últimos, ¿no? Pero en varios libros que no se olvide esa historia, ¿no? Y sobre todo la historia de la gente normal, de la gente ordinaria, ¿no? Que no tiene un alto cargo en nada, ¿no? Sino personas que tienen una vida corriente, normal, y de repente se encontraron ante esta persecución y eso les cambió por completo. Entonces aquí es un pueblo, ¿no?, de héroes anónimos. Además ellos ni siquiera querían que le llamaran héroes, decían que hicieron lo que tenían que hacer. Y en mi anterior novela, Canción de cuna, es una madre que va con sus hijos a Auschwitz, ella voluntariamente, y toca también en parte el genocidio gitano, ¿no?, que es lo que pasó a muchos gitanos, no solo en Auschwitz, sino en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y es un poco por reivindicar eso, la memoria, y dar voz a tantos que murieron y que les quitaron esa voz de una manera tan injusta a los nazis. Pues repetimos los datos que dimos al principio. 13 de junio a las 7 de la tarde en la residencia del embajador de Francia en la calle Serrano, que ya le dirán exactamente la dirección. Si ustedes tienen a bien inscribirse, tienen que hacerlo rápidamente porque tenemos apenas horas, escribiendo a el siguiente correo electrónico: enar@gmail.com. enarcorbi@gmail.com. Ahí puede pedir que por favor le dejen asistir a este acto de presentación del libro, en el cual estaría también el historiador Philippe Jutard y el coro de la Iglesia Unida. Nosotros te deseamos la mejor de las suertes con esta presentación, pero si usted que está escuchando este programa no puede ir mañana o vive lejos de Madrid, no se preocupe, porque lo que sí va a quedar es el libro. Se llama Los niños de la estrella amarilla. ¿La editorial cuál es? HarperCollins. Ajá, bueno, una editorial muy conocida, con lo cual va a tener seguramente una buena distribución. Se podrá conseguir en las tiendas de libros, y si no, ya sabe que por internet hoy en día prácticamente es muy sencillo conseguir cualquier libro. El autor, Mario Escobar, con quien estamos hablando y al que agradecemos que nos haya atendido, ya prácticamente repasando los últimos apuntes de esta presentación, imagino. Sí, es una presentación especial porque creo que es un sitio adecuado, ¿no?, que la embajada reconozca todo lo que sucedió, que de alguna manera quiera que el público pues sea consciente de ello, ¿no?, el poder invitar a este gran historiador francés que se ha ocupado tanto sobre el Holocausto y sobre la persecución de los judíos en Francia. Pues yo creo que es un evento importante. De hecho, por la mañana va a haber una rueda de prensa en muchos medios convocados y ya han confirmado varios, y la cosa es que cada vez más gente conozca lo que sucedió, que también han salido artículos en revistas como Clio, como La Aventura de la Historia, como Que Leer, y yo creo que esa difusión es muy importante para que no se vuelva a repetir la historia. Uh-huh. Y yo, si alguna vez me acerco al departamento de Alto Loira en Francia, yo y muchos más vamos a sentirnos atraídos por visitar esta comarca de los valles de Le Chambon-sur-Lignon, que aparte de la belleza que encierran una belleza mucho mayor, que es la belleza moral de sus habitantes. Muchas gracias, Mario, por habernos atendido. Un abrazo, hasta luego.